Amén. Muy bien. Saben que nosotros en la actualidad, apreciados amigos y hermanos, vivimos tiempos difíciles, ¿verdad que sí? Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Y estos tiempos que nosotros vivimos en nuestro alrededor generan para muchos de pronto ansiedad, para otros depresión. Y cuando nosotros miramos el acontecer mundial, todo lo que está sucediendo en este mundo nos deja mucho que pensar y mucho que decir en cuanto al tiempo en que vivimos. Y cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia, ella nos revela muchas cosas que habrían de acontecer en los últimos momentos de la historia del mundo. La semana pasada, por ejemplo, hubo un terremoto de 7.7 en Bangkok, en Asia. Y uno se pregunta, oye, situaciones difíciles que viven las personas que están en ese lugar. Lo muevo. Me dijo que lo moviera, ¿verdad? No está prendido, ahora sí. Ok. Todos esos lugares que están siendo azotados por situaciones como estas. Voy a cambiar, a ver, ¿será que cambio? ¿Aló? ¿No? El rojo. Ok, vamos a usar el rojo. ¿Aló? Sí. Ahora sí. Ok. Ah, está mejor, sí. Vamos a ponernos ahí abajo. Gracias, doctor. Vamos a colocarnos aquí abajo. Está bien ahí. Gracias. Muy bien, así estoy más cerca aquí de la gente. Entonces, vemos nosotros que inclusive, hermanos, hay cosas que están sucediendo en este país, Estados Unidos, que nos dejan mucho que pensar. Aquí. Oye, aquí tiene todas sus técnicas, ¿no? Hay que moverlo, hay que poner la mano, está bien. Y nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Hay una noticia que hace algunos días salió y me llamó profundamente la atención. Ustedes saben que, bueno, para nadie es un secreto las nuevas acciones y directrices de la administración del nuevo gobierno en Estados Unidos. Y me llamó la atención algo que el presidente Trump dijo, y es que tomaron la decisión de retirarse de la ONU, que se conoce en sus siglas como la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas fue una institución que surgió en el año de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después del Holocausto judío. ¿Ustedes se acuerdan el Holocausto judío, donde millones de personas murieron, especialmente judíos, que fueron perseguidos? Entonces la ONU surge con la intención de evitar
el abuso de poder de los gobernantes. Con esa intención surgió la Organización de Naciones Unidas. Y a mí me llama la atención que uno de los países que promueve, ¿verdad?, el derecho humano, los derechos humanos, se retira de esta organización. Bueno, sus argumentos es que no está cumpliendo con su responsabilidad. Y realmente pareciera que sí. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde muchos gobernantes violan los derechos humanos. Hace poco, en mi país, Venezuela, que es un país que desde hace unos años para acá se ha comportado como un país que viola los derechos humanos. Y no es mentira, es una verdad. Hace pocos días un hermano de la iglesia, un hermano que yo conozco, de la iglesia donde yo crecí, el hermano, él salió ese día de su trabajo y había una manifestación en la calle y a él lo tomaron. La policía lo tomó, lo arrestó sencillamente porque estaba en la calle. Y entonces lo llevaron a prisión y allí estuvo el hermano 10 meses en prisión. Pero les voy a echar el cuento completo para que ustedes vean lo que está sucediendo en el mundo. Esto no es cuento, es una realidad que estamos viviendo. Lo llevaron a un calabozo pequeño, donde habían un promedio de 30 personas. Y todos podían estar parados porque no cabían en el espacio donde estaban. Y allí estuvieron 36 días. Y les daban, para dormir, tenían que turnarse. Yo me acuesto un ratito, vamos a turnarnos. Eso es una tortura. Y les daban comida, arroz, solamente arroz, le tiraban arroz para que pudieran medio comer, o pasta para que comieran. Después de esos 36 días, lo llevaron a otra prisión y allí pasó el resto del tiempo, donde lo torturaron, lo golpearon, sin ninguna justificación, sin ningún motivo. Entonces, cuando nosotros miramos estas circunstancias, ciertamente comparamos con lo que el Señor Jesucristo había anunciado a través de las profecías, ¿no? Bueno, lo bueno de la historia de este hermano es que él me dice que durante esos 10 meses él logró predicar en la cárcel más de 300 sermones. Predicó el hermano ahí en la cárcel. Eso fue lo que lo sostuvo. Y cuando a él lo llevaron a un calabozo, que finalmente lo llevaron a un calabozo, a otra prisión, a esa otra prisión que les dije, él escuchaba los cantos que él les había enseñado a los prisioneros. Y eso de alguna forma los ayudó. Y después que lo soltaron, después de esos 10 meses, mi papá, que fue y lo visitó, que están ahí en la misma ciudad, dice que todos esos, una gran cantidad de prisioneros que luego fueron liberados, conocieron el evangelio allí en la cárcel y ahora están trabajando con ellos para traerlo a los caminos del Señor, porque esa experiencia difícil que vivieron, pues ahora a ellos les ha generado un deseo, le ha generado un deseo de buscar de Dios en Venezuela. Estoy hablando de la situación en Venezuela. Entonces, ciertamente vivimos en un mundo donde los derechos humanos no son respetados. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en cuanto a esto? No voy a hablar de profecía, pero sí quiero decir en cuanto a lo que Jesús habló ante circunstancias difíciles. Por otra parte, un gran grupo de hermanos
de nuestra iglesia preocupados por su condición migratoria, porque no sabe qué va a suceder en el futuro, si va a ser deportado o no, o si no sabemos qué va a pasar. El otro día visitaba a una familia que estaba en una situación así similar. Ellos tienen 25 años aquí en Estados Unidos, preocupados porque no saben qué va a suceder y si tienen que irse toda una vida después de haber vivido en este país. En el Evangelio de San Juan, el capítulo número 14, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. San Juan 14:1. Vamos a leer este texto bíblico. Jesucristo dijo lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. ¿No dicen amén? Las palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Saben que estas palabras que Jesús le dijo a los discípulos, se las dijo en el contexto donde Él iba a partir? Y los discípulos sintieron que ellos quedarían solos sin la compañía de Jesús. De hecho, Simón Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Y entonces Jesús le dijo, a donde yo voy no me puedes seguir. Pero me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió, tu vida darás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces, le dijo Jesús. Ellos estaban preocupados porque ya no tendrían la compañía del Maestro. Y esto en sus corazones le generaba preocupación. Y Jesús, conociendo el corazón de los discípulos, Él conociendo las circunstancias que estaban viviendo sus discípulos, Él les dijo, no se turbe vuestro corazón. La palabra turbar en el griego se traduce como tarazo, que significa agitar, inquietar, perturbar, confundir. Y la gran realidad, hermanos, es que en los tiempos difíciles el enemigo intenta perturbar el corazón de los hijos de Dios, inquietar el corazón, crear ese sentimiento de ansiedad. La ansiedad es pensar mucho en el futuro. Cuando usted piensa mucho en el futuro, no sabemos qué va a suceder en el futuro. ¿Hay alguien aquí que sabe lo que va a pasar mañana? No sabemos. Pero Jesús, conociendo nuestros corazones, el Señor Jesús te dice, no te inquietes, tranquilo, no se turbe tu corazón. ¿Cuáles son las cosas que turban el corazón? Una de ellas, ya las mencioné, la incertidumbre al futuro. Las deudas, los problemas económicos, las enfermedades, cuando nos aborda una enfermedad que no podemos encontrar solución. Las preocupaciones. ¿Qué más? Las distancias, la separación de familias. Familias que están en otros países, hijos que sus padres están en otros países y hay una separación, y todo eso genera una carga. De hecho, el simple hecho de nosotros que somos inmigrantes, esto genera una carga emocional, ¿sí o no?
Entonces, ¿cómo podemos nosotros confiar en Jesús? En circunstancias como esta, el Señor Jesucristo nos induce a confiar en Él. Y entonces Él dice, no se turbe vuestro corazón. El primer consejo de Jesús para que podamos confiar en Él es colocar la mirada en las cosas celestiales. Las cosas celestiales. Dice Colosenses 3:2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la primera recomendación para que nosotros podamos desarrollar nuestra confianza en Dios es colocar nuestra mirada en las cosas de arriba. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, y entonces les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, Jesús los lleva a colocar su mirada en las cosas de arriba. ¿Saben por qué? Porque las cosas de arriba nunca perecerán. Las cosas de este mundo pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Saben por qué, hermano? Porque las cosas de Dios son eternas. Entonces Jesús nos invita a colocar nuestra mirada en el cielo, en Él, en las cosas espirituales. Hay muchas cosas que posiblemente nos están distrayendo en este mundo. Y la incertidumbre que nos aborda en medio de circunstancias difíciles, en medio de la ansiedad, de las preocupaciones, de los problemas, las situaciones que nos abordan, la separación de familia, todas estas cosas, hermanos, Dios tiene el control. Miremos a Jesús. Eso fue lo que Jesús le recomendó a sus discípulos. Vean ustedes, Jesús, maravilloso que Él los lleva a decir, piensen en las cosas, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y los patriarcas, ellos entendieron esto. Ellos comprendieron que no hay otra mejor forma de vivir la vida cristiana, sino colocando la mirada en las cosas eternas. No sabemos si el día de mañana tendremos que partir a otro lugar. No sabemos si el día de mañana seremos abordados por una enfermedad. No sabemos si nos aborda el problema económico, la situación familiar de un hijo. No lo sabemos, hermano, no sabemos nada de eso, pero algo sí podemos tener la seguridad y es en Jesús. En este mundo nosotros perdemos muchas cosas. Perdemos la salud, perdemos dinero, perdemos propiedades, perdemos familiares, pero lo que nunca podremos perder es la fe en Cristo Jesús. Los patriarcas entendieron esto. Y mire lo que dice la Escritura, cómo los patriarcas colocaron su mirada en las cosas celestiales. Hay un texto bíblico que está en Hebreos capítulo 11, versículo número 13 al 14. Si lo pueden colocar allí para leerlo. Hebreos 11. De hecho, el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo ¿de qué? De la fe, ¿verdad? Que nos habla de la fe, de la confianza en Jesús. De los héroes de la fe, ¿verdad? Amén. Miren lo que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Dónde estaba su mirada puesta? Siguiente versículo, dice el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan
una patria, el siguiente texto, el 15 también. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16. Pero anhelaban una patria mejor. Esto es ¿cuál? La celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado. Oh, esto me llena de emoción a mí, hermano. Una ciudad celestial, hermanos. Puede pasar cualquier cosa en este mundo, pero no te inquietes. Coloca tu mirada en las cosas celestiales. Y entonces, miren qué maravilloso es Jesús, porque Él atiende la necesidad de sus discípulos, de sus hijos. Y entonces cuando Jesús le dice a sus discípulos, tranquilo, no se turbe tu corazón, coloca tu mirada en las cosas celestiales. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, mientras nosotros esperamos ese momento glorioso, cuando vivamos la eternidad con el Señor, el consejo que Jesús nos da es continuar trabajando en la formación de nuestra vida espiritual, en la formación del carácter. Vean ustedes. Y Jesús le dijo a los discípulos, allí en esa misma retórica, el versículo número 6, miren lo que le dijo Jesús. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, sí. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Oh, aquí Jesús hace una invitación tan importante como es conocerlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer a Jesús es una de las cosas más importantes para la formación de nuestro carácter. Y saben, hermanos, cómo se forma el carácter cristiano. Hay tres cosas importantes, tres elementos importantes, cómo nosotros formamos un carácter cristiano. Número 1, en la forma como pensamos. Número 1, la forma como pensamos. Número 2, lo que deseamos. Y número 3, la forma como actuamos. Son tres cosas: pensamiento, deseos y acción. Esa es la forma como nosotros moldeamos nuestro carácter. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando le dijo a los discípulos, volvamos a leer el texto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré, ¿a qué? A mí mismo. ¿Qué significa el hecho de que Jesús viene a tomar a mí mismo? Significa que Él vendrá a buscar personas que son semejantes a Él en carácter. Y en la formación de nuestro carácter tiene que ver pensamientos, deseos y acciones. Por eso, hermanos, mientras nosotros nos preparamos en el camino cristiano, en la vida con Jesús, en disfrutar la eternidad, el Señor nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino porque Jesús desea llenar nuestros pensamientos, tomar el control de nuestros pensamientos. Yo soy la verdad
Porque el Señor desea tomar el control de nuestros deseos. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que anhelas? Porque muchas veces es posible que andemos pensando por allí cosas que no debemos andar pensando. Es muy posible que andemos nosotros deseando cosas que no debemos andar deseando. Y Jesús dice, no solo el camino, la verdad, soy también la vida, porque Jesús desea tomar el control de tus acciones. Y en ese proceso de pensamientos, deseos y acciones, entonces se va formando el carácter semejante al de Cristo, para que cuando Él venga, Él dice, os tomaré a mí mismo, aquellos que han formado un carácter semejante al de Jesús. Y tú formas parte de eso. Tú eres llamado a formar parte de ese grupo. Confiar en Jesús. ¿Qué significa confiar en Jesús? En primer lugar, lo hemos dicho, no te preocupes. No se turbe tu corazón, coloca tu mirada en las cosas ¿de a dónde? De arriba, del cielo. En segundo lugar, trabaja en la formación de tu carácter. Y en tercer lugar, como resultado de estas dos, preparémonos para la venida de Jesús. Porque Jesús viene pronto. Todo lo que está sucediendo en el mundo, hermanos, son señales que nos dicen que Cristo está a las puertas y debemos prepararnos. Debes estar listo, entregar tu vida a Cristo. Tal vez hay alguien aquí que todavía está en el valle de la indecisión para tomar su decisión y entregar su vida a Cristo. No, confía en Jesús, entrega tu vida a Cristo. Y prepararnos para la segunda venida de Jesús. Hay un texto bíblico bien poderoso, hermanos, que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 16, versículo número 15. Saben que este texto bíblico que vamos a leer es un texto que está mencionado en el contexto de las 7 plagas del Apocalipsis. Cuando el Espíritu de Dios se retira gradualmente de la tierra, porque definitivamente el enemigo sabe que le queda poco tiempo y arremete contra el planeta Tierra, generando inundaciones, generando terremotos, generando miseria, enfermedades, dolor, sufrimiento, porque él sabe que le queda poco tiempo. Pero aquellos que vivirán este tiempo, el Señor los protegerá. Por eso Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que estar seguro en Jesús. Entonces, en ese contexto, miren lo que dice el Señor aquí. He aquí, yo vengo como ladrón. Es que viene sorpresivamente, ¿ok? Entonces dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Ayer hablamos de las ropas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Este texto bíblico está claramente relacionado con el mensaje de Dios a la iglesia en el tiempo del fin, a la iglesia de la Odisea, aquella iglesia que ha de vivir el tiempo final. Por eso dice allí, permítanme leer rápidamente aquí en Apocalipsis capítulo número 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea, aquella que era tibia, Dios la reprende y le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque uno de los grandes problemas de la vida espiritual o la vida con el Señor es la tibieza. Es un peligro. ¿Saben por qué?
Porque la tibieza no se da cuenta del problema que tiene, del problema espiritual por el cual está pasando. Piensa que está bien, que no necesita de Jesús. Y hoy en día mucha gente piensa que no necesita de Dios. Piensa que todo está bien, que está tranquilo. Y pasan las cosas alrededor de este mundo y nada lo mueve. Peligrosa condición. Y Dios le advierte. Dice el mensaje de Dios allí en Apocalipsis 3:17. Otro texto bíblico. Por favor, colóquelo allí. Versículo 16 del capítulo 3. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente de mi boca. Versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Sabe por qué? Porque piensa que no tiene necesidad. Soy un rico. Es una condición peligrosa. Y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice el Señor. Versículo 18. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Sabe a qué se refiere el oro refinado en fuego? Se refiere a las riquezas del Evangelio. Todas las bendiciones que el Evangelio proporciona para el cristiano. Bienestar, paz, gozo, esperanza, seguridad de salvación. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que representan la justicia de Cristo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que ¿qué? Para que veas. Porque todo lo que está pasando pareciera que no nos damos cuenta, pero necesitamos tener colirio para el verdadero discernimiento y poder entender el tiempo en que vivimos y dejarnos, hermanos, de ambigüedades y definitivamente consagrar nuestra vida al Señor y prepararnos para el día glorioso de su venida. ¿Quieres tú confiar en Jesús? Por eso, en esta noche, yo quiero invitar a los hermanos a que confiemos en Jesús. Estás pasando por pruebas, por dificultades, preocupaciones. ¿Sabes qué? Jesús la conoce. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús te entiende. Y entonces Él te dice lo siguiente. Mateo 11, 28 al 30. Mira lo que te dice Jesús en esta noche. Yo invito a los amigos que hoy nos visitan. ¿Cuántos amigos tenemos aquí en esta iglesia? A ver, que no son miembros de esta iglesia. Allá tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Las chicas? ¿Las jóvenes? También son amigas. Yo quiero invitarles a confiar en Jesús. Miren lo que dice Jesús. Dice, venid a mí, todos los que estáis, ¿cómo? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué maravilloso Jesús. Versículo 29. Dice, el poder de la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, maravilloso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el requisito? Ven a Jesús, confía en Jesús. Yo quiero en esta noche orar por nuestros amigos. Voy a pedirles que vengan aquí al frente porque quiero hacer una oración por ustedes para que depositen su confianza en Jesús. Voy a invitarlos, vengan aquí conmigo, sin ninguna timidez. Quiero orar por ustedes en esta noche, aquí conmigo, para que depositen su confianza en Jesús y acepten el llamado de Jesús. Cuando Jesús dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados,
y yo los haré descansar. Jóvenes, ven, también la invitación es para ti, chica, ven, quiero orar por ti, sin ninguna timidez, acércate a Jesús. Esta es una linda oportunidad para orar a nuestro Dios. Así que ven, ven. Ven en el nombre de Jesús, aquí al altar del Señor. Amén, amén. Qué bonito grupo este, ¿verdad? En esta noche, yo quiero que ustedes oren por ellos mientras yo voy a orar. Pero les voy a decir, en esta noche ustedes deben irse a casa con el pensamiento, voy a confiar en Jesús. Si estás preocupado, angustiado por alguna situación, recuerda, Jesús te dice, ven a mí, ven a mí, ven. Yo voy a tomar la carga, dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y confía en Jesús. Y durante esta semana, vamos a ir paso a paso, queridos amigos. Yo quiero que esta semana vamos a depositar nuestra confianza en Jesús y paso a paso llegaremos a una profunda experiencia con Cristo. ¿Está bien? Con Jesús. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Padre. Tú eres tan bueno que conociendo nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras angustias, te acercas con ternura a nuestra vida y nos dices, tranquilo, no se turbe tu corazón. No te preocupes, yo estoy contigo. Señor, alabado sea tu nombre porque tú asistes nuestra vida en necesidad. Alabado sea tu nombre porque tú nos sustentas en los momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de preocupación y nos indicas el camino a seguir. Porque una vez más nos confirmas que tienes un propósito glorioso con nosotros en el reino de los cielos. Padre querido, perdona nuestros errores, nuestras caídas, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad y bríndanos cada día una nueva oportunidad. Bendice a estos amigos que están aquí al frente, que han venido al altar del Señor para depositar su confianza en ti. Te pido para que el Espíritu de Dios los ministre e intensifique su fe y aumente su esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque oyes nuestras oraciones. Llévanos con tu bendición el resto de la noche a casa y permítenos descansar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga y que esta noche disfruten en los caminos del Señor. Pueden volver a sus asientos. Felicidades por tomar la decisión de confiar en Jesús. Feliz noche para todos. Bien, mis amados, la palabra ha sido dicha, ha sido hablada, ha sido predicada y el Espíritu Santo nos ha hablado también en esta noche, que podamos aplicar estos conceptos a nuestra vida que tanto lo necesitamos. Y mañana estaremos aquí nuevamente. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Y este tema, recuerden, porque posiblemente se les va a hacer pregunta.